Gracias por continuar con nosotros y tal y como lo avanzamos, vamos a conversar con don Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, quien tiene una postura, por supuesto, con relación a la presentación y que se está debatiendo en este momento en la Asamblea, el proyecto 1031 que pretende derogar la Ley 6 del 2002 de transparencia. Bienvenido, don Temi, a este Gracias, espacio. muy buenas tardes, Edna. Gusto en saludarte. Y sí, efectivamente, nosotros hemos, como Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, expresado nuestro rechazo a la discusión del proyecto de ley 1031, que pretende, como bien has dicho, modificar y derogar la ley número 6 de 2002. Y esto lo fundamentamos Fíjese, en varias cosas. ah, sí, antes de iniciar, le comparto que en el día de ayer justamente tuvimos aquí la oportunidad de conversar con un funcionario del ANTAI y señaló que desde el 2019 se dio esa apertura para que no solamente grupos de la sociedad civil, sino todas las organizaciones tuvieran un grado de participación y que pudieran aportar a las posibles modificaciones, dado que esta ley pues data de 21 años. Nos llamó mucho la atención eso, don Temi, porque ¿dónde precisamente está entonces la errada interpretación o si de pronto la redacción no fue o no ha sido la mejor? Porque se habla en sí de que pues es un retroceso, pero me pregunto yo, entonces si hubo participación desde el 2019, ¿dónde están esos aportes, don Teni? Bueno, que lo primero que te diría frente a esa aseveración del funcionario, al cual no conozco, es a quién le preguntaron. Porque los grupos representativos y que tienen que ver con el tema de transparencia y que hemos suscrito una carta al señor presidente de la República, ninguno fue consultado. Y lo hemos expresado públicamente en las distintas foros y las distintas oportunidades que hemos tenido. No fue consultado este proyecto de ley dentro de la sociedad civil con el grupo de organizaciones que en el año 2002 hicimos este proyecto de ley, que hoy es la ley número 6 de 2002. Esto no fue consultado. Y por eso es que, así como sentimos que no ha habido una consulta debida, porque si hoy lo estamos diciendo, créame que lo hubiéramos dicho hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, porque la redacción que tiene el proyecto de ley es totalmente contraria a lo que pretendemos de un gobierno o de una gestión pública con transparencia y rendición de cuentas. Lo que se está pretendiendo regular con esta iniciativa del proyecto 1031 es limitar el acceso a la información de los panameños a través del proceso de habeas data, que ahora va a tener un proceso mucho más complicado, pero no solamente complicado, sino muy subjetivo. La capacidad que va a tener la ANTAI y las entidades para poder establecer qué es una información restringida, qué es una información confidencial, ya no está tipificada en la ley, queda en un concepto discrecional de un funcionario nombrado por el órgano ejecutivo. Por lo tanto, ya ese es un elemento que no trae o no manda una buena señal de confianza sobre la gestión que se quiera dar. Y podemos hablar de muchas otras cosas que tiene el proyecto de ley. Entre esas, la limitación que tiene el panameño que no vive dentro de la ciudad capital y que va a tener que viajar a la ciudad capital para pedir una habeas data, porque se está suprimiendo el derecho de que esto se pueda trabajar a través de los juzgados municipales y los juzgados de circuito. Solamente tiene que ser dentro de los juzgados importantes que tiene el sistema judicial en la República de Panamá. O sea, tenemos muchos elementos que sentimos no hay las condiciones para mejorar la transparencia. Y nosotros hemos sido muy reiterativos en cuanto a lo que hemos planteado. Uno, debemos reforzar la ley para generar más transparencia. Todavía no hay una explicación lógica de por qué no se puede conocer los beneficiarios de las becas del IFAR, de los auxilios económicos, de los apoyos que tiene esta institución. No podemos conocer otra información sobre los montos y detalles de informaciones que otras entidades han calificado como restrictivas. Yo creo que esto no contribuye a una gestión transparente
y a una rendición de cuentas que tiene que hacer el Estado y la administración pública. Y lo que debiéramos estar es buscando mecanismos para endurecer las penas a los funcionarios que retienen información, para endurecer las penas que haga cuando los funcionarios establezcan condiciones de restricción de acceso a la información. Yo creo que esto es lo que debiéramos estar discutiendo, pero no generar mayor discrecionalidad, mayor capacidad de encubrimiento a lo que está sucediendo dentro de la gestión pública, y por eso nosotros rechazamos el proyecto de ley y que además pues sea retirado de la Asamblea Nacional. En su momento usted señaló también, don Temi, que se diluía la responsabilidad directa del funcionario que mantiene la información. Para los oyentes, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Cuál es qué es lo que dice la ley actualmente y cuál es la modificación que se pretende introducir? Mira, la ley ahora mismo lo que establece cuando hay un habeas data, tiene 30 días el funcionario para remitir la información. Ahora mismo sí se baja a 15 días, pero esa discrecionalidad que tiene el funcionario y que puede recurrir a la ANTAI para decir esto no creo que lo que deba dar o esto no lo quiero dar, queda a discreción entonces de la dirección de la ANTAI. Y realmente pues esta no debe ser. Yo creo que debe inmediatamente cuando la persona pide una información, la misma tiene que ser definida. La ley 6 establece unas condiciones, son nueve condiciones en las cuales puede haber una información considerada restringida y confidencial, pues esta amplía ese número de posibilidades y da esa condición discrecional. Entonces, es ya un tema de que hay la capacidad de poder negarse al acceso a la información debidamente amparado con la ley, y esto es lo que nosotros no vemos como positivo en este momento para mejorar lo que debiera ser una fortaleza de la gestión pública. Y digo, lo ha expresado el señor procurador de la administración. Creo que hay bastante gente muy bien estudiada sobre este tema que ha expresado lo negativo de que sería aprobar este proyecto de ley. Por otro lado, se habla también, o ha usted señalado, don Temi, la potestad que este anteproyecto le da más allá a la ANTAI, de ser pues, una institución que debe ser garante, ¿no?, de la transparencia. ¿Qué cambiaría con este anteproyecto o modificaciones que se está manejando en la Asamblea en este momento? Mire, sobre todo el recurso de cuando un funcionario no hace la información, se tiene que recurrir a la ANTAI y la ANTAI es la que decide si da o no se da la información. Esto ahora mismo era directamente a la Corte Suprema de Justicia y ya el tribunal tenía que fallar. Aquí seguimos dentro de la esfera administrativa y la discrecionalidad que puede tener la dirección de la ANTAI, la Dirección General de la ANTAI, de decir sí o no, y no es recurrible. Entonces, es un tema que limita mucho el acceso a la información. Conscientes de que es una ley que data de 20 años y que entiendo que las organizaciones no es que se oponen a su revisión y probable modificación de ciertos artículos, actualizándolo con los tiempos que vivimos. No obstante, lo que se está señalando es la forma como se ha llevado a la Asamblea sin una mayoría de consulta ciudadana y de la participación precisamente de quienes formaron parte en su momento, un momento importante y crucial en el que se logró contar con esta ley de transparencia. Entiendo que grupos de periodistas ya se han acercado al señor presidente y se han sentado a conversar de esta preocupación legítima y de lo que le solicitan, es decir, retirar este proyecto para dar esa oportunidad de un debate amplio. ¿Qué piensa en los próximos días como acción llevar a cabo APEDE desde la cabeza que pues está usted representando, don Temi? Mire, nosotros, como mencioné, enviamos una nota al señor presidente de la República. Estamos esperando la respuesta del señor presidente porque queremos explicarle. Se nos anunció que nos estarían dando fecha para dicha reunión, cuestión de que podamos expresarle al señor presidente las grandes preocupaciones que tenemos con este proyecto de ley,
la conveniencia de que se discuta ampliamente este proyecto de ley y tener los elementos de juicio suficientes para decirle al señor presidente, en vez de restringir, lo que debemos es ampliar y buscar garantías para que exista el verdadero acceso a la información, que todavía tenemos limitaciones de acceso a la información. Y yo creo que gremios como los periodísticos, que necesitan de acceso a la información para poder informar a la comunidad y a la sociedad sobre lo que está sucediendo en la gestión pública. Igualmente nosotros como sociedad civil y sociedad organizada, tener la capacidad de conocer qué es lo que está sucediendo con el uso de los recursos del Estado. Son cosas que necesitamos fortalecer más allá de querer generar este ambiente de incertidumbre con una centralización dentro de una organización llamada ANTAI y que va a tener un criterio discrecional. Yo creo que estos son los pasos que vamos a seguir. Si no encontramos respuesta en el señor presidente, nosotros seguiremos expresando nuestro rechazo al proyecto de ley y lo haremos a los señores diputados. Como sabemos, esto está dentro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional. Se nombró una subcomisión, pero creemos que debemos trabajar y yo confío en el buen juicio del excelentísimo señor presidente de la República para que podamos encontrar una vía de solución y podamos conversar ampliamente sobre este proyecto de ley, que lo que queremos es mejorar el acceso a la información y la transparencia. En ese sentido, la discusión que se está manejando en este momento en la Asamblea, APD ha podido participar precisamente para estar atentos de lo que se está discutiendo en la misma y estar garantes precisamente de que no avance más allá de un primer debate en discusión. Sí, nosotros como APD primero fuimos el punto de encuentro para los grupos de la sociedad civil que querían revisar el proyecto de ley y emitir una opinión. Nosotros sostuvimos dentro de las instalaciones de APD la reunión de la subcomisión en la que estuvo presente el diputado Eugenio Bernal, la diputada Corina Cano y el diputado Luis Ernesto Carles, quienes recibieron no solo de APD sino de muchos otros grupos la posición con relación a este proyecto de ley. Hoy entró una reunión dentro de la comisión en horas de la mañana, también estuvimos representados y hemos expresado lo mismo. En este momento hay que entender cuál es la situación. La Comisión de Justicia, de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales tiene la potestad de aprobar o rechazar el proyecto de ley. Si lo aprueba, pasa al Pleno. Si lo rechaza, se devuelve al Ejecutivo y tendríamos que conversar. Sin embargo, creo que debe ser un esfuerzo conjunto, por eso el órgano ejecutivo tiene que estar consciente, porque este es un proyecto presentado por el órgano ejecutivo, de la importancia de consultar más y ampliar más las consultas sobre este tema del proyecto de ley 1031 y que ojalá sea esa la vía que encontremos para encontrar una reforma a la ley que sí hay que actualizarla. Hay muchos otros mecanismos que hay para acceso a la información y procedimientos mucho más rápidos y con garantías suficientes para toda la población y que podemos discutir y que podemos hacer para mejorar la ley. Si yo le pidiera de manera muy concreta y para mayor comprensión de la audiencia, 5 artículos al menos de este proyecto 1031, de los cuales atentan y serían un retroceso para la transparencia y el acceso a la información, versus 5 artículos que se miran con buenos ojos y son positivos y se puede avanzar en esa dirección, así como también las propuestas que tanto APEDE como las organizaciones que han levantado su voz con suma preocupación por el avance y la forma como se pretende llevar a cabo este proyecto sin la consulta ciudadana, ¿cuáles serían? Mira, yo te puedo señalar los 5 y quiero hacer la salvedad. Digo, el proyecto de ley 31, no recuerdo exactamente el número de artículos que mantiene. Y no voy a decir que todos los artículos están malos. Eso sería un error de mi parte decirlo. Pero con que haya uno que no es correcto, uno que no ayuda a la transparencia,
es un tema que hay que discutir. Como he reiterado, hay un artículo, no recuerdo exactamente el número, con el tema del acceso a la información cuando estás en el interior del República, que suprime la parte del recurso ante el tribunal municipal o ante el tribunal de circuito, que eso hace que la persona que necesita un habeas data tiene que viajar a la República de Panamá. Esto no contribuye a la transparencia. El otro tema son la discrecionalidad, que está dentro de un artículo, la discrecionalidad para establecer la información restringida y la información confidencial. El proyecto, la ley 6 de 2002 establece 9 condiciones. Claro que deben haber algunos niveles de confidencialidad por seguridad del Estado, por seguridad de las inversiones del Estado. Hay serie de cosas muy bien delimitadas y que la sociedad civil dijo, estoy de acuerdo de que esas tengan que ser confidenciales. Pero ahora la discrecionalidad queda entre el funcionario y la dirección de ANTAI de qué es restrictivo. Si yo quiero saber, por lo menos, en qué se ha utilizado los fondos de descentralización de una junta comunal y el funcionario de la junta comunal dice, no, no lo voy a hacer porque es una información restringida y la ANTAI dice, correcto, es restringida, pues no lo voy a saber. Y eso limita el acceso a la información, los amplios poderes que se le conceden a la ANTAI en cuanto a la discrecionalidad y al proceso mismo de apelación que puede uno tener. Antes, como mencionaba, era ante la Corte Suprema de Justicia, ahora la ANTAI entra a ser un ente de apelación frente a la acción de un funcionario. Y tenemos otros elementos principalmente con relación a las penas. Las penas antes eran 2 meses para el funcionario, 2 meses de salario que se le imputaba si no entregaba la información, ahora se ha reducido a la mitad del salario. Entonces ya no es tan como pudiéramos decir, tan fuerte la pena que se está poniendo y se ha debilitado este tema de las penas. Y un quinto elemento, me preguntaste 5, que yo creo que es importante, es el aspecto específico sobre el rol de las bases de datos que deben existir dentro de las instituciones y la obligatoriedad en la información de eso, que queda igualmente a discrecionalidad y regulado por la ANTAI. Yo creo que nosotros, y te menciono esos 5 porque yo creo que, y reitero, nosotros tenemos que buscar mecanismos para poder tener mayor acceso a la información, que la navegación en una página web sea una navegación amigable, que podamos conocer en detalle las cosas y no parcialmente o tengamos que recurrir a un habeas data. El habeas data es un recurso extremo y las entidades lo que tienen es que publicar lo que está sucediendo, lo que está pasando. Yo tampoco coincido en que los informes que emite la Contraloría General de la República no puedan ser de conocimiento público, porque ese es el audito, ese es el fiscalizador de los recursos del Estado. Yo quiero saber qué ha dicho el fiscalizador. Bueno, eso es restringido. Entonces, tenemos una serie de informaciones en muchas entidades que no podemos tener una correcta auditoría ciudadana porque no tenemos el acceso a la información. Y como he dicho, la ley 6 fue un gran avance. Recordando hace 20 años eso era muy novedoso. Ya han pasado 21 años de la aprobación de esa ley, que hay que actualizarla, sí hay que actualizarla, pero con mayores oportunidades y capacidades para poder acceder a la información. Finalmente, en relación a algunas voces que han dicho que el momento tampoco es el oportuno, ¿qué opina el presidente de APD? Mira, sí, estamos en un año electoral y realmente la suspicacia que siempre hay en un año electoral entra a jugar parte de este tema. No entendemos por qué esto, si escuchando lo que mencionabas al principio de que desde el 2019 se estaba viendo, ¿por qué esperar 4 años para presentarlo? ¿Por qué no presentamos en el 20? ¿Por qué no presentamos en el 21? Ya faltando 10 meses para acabar la gestión pública, tratar de blindar el acceso a la información y generar este concepto de discrecionalidad también genera suspicacia. Pero más allá de eso, yo creo que es que el proyecto tiene elementos que no son convenientes, que no son beneficiosos para la transparencia de la gestión pública y que abramos el marco para una discusión amplia y que en vez de restringir, ampliemos la capacidad de acceso a la información.
Quiero agradecerle al licenciado Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa. Gracias por acompañarnos y pues compartir con esta audiencia la postura que tiene usted desde APEDE con relación a este proyecto 1031 que está precisamente en este momento debatiéndose en la Asamblea y que ya las organizaciones, grupos periodísticos y sin duda el APEDE ha dicho no estamos de acuerdo, han solicitado su retiro al Ejecutivo y esperemos y vamos a darle seguimiento a que se escuchen esas voces y se pueda retrotraer y permitir esa amplia discusión y participación. Don Temi, buenas tardes. Buenas tardes, Geta. Gracias por estar en tu programa. Gracias, bienvenido siempre. Bien, vámonos al minuto 60. Ya volvemos con más. Los